hidrostática e hidrodinámica. Entonces, hoy vamos a ver un par de problemas de aplicación de esto. A fin de mes va a ser el examen oral y el examen de problemas. Hoy es 14. Entonces, del 25 adelante será el examen oral y el 30 el examen de problemas. Muy bien. Estamos viendo el tema de hidrodinámica. Ya dijimos un par de veces que hidro etimológicamente significa agua, pero se ha ampliado a fluido. Hidrodinámica. Hemos hecho algunas limitaciones, estudiamos movimiento de fluidos a través o mediante tuberías, ductos o conductos. Hemos visto dos ecuaciones que gobiernan la dinámica de fluidos. La ecuación de continuidad y la ecuación de Bernoulli. Y una aplicación de ello es el medidor de Venturi. La clase anterior hemos deducido en base a ello tres ecuaciones que nos muestran a qué es igual la diferencia de presiones. La primera, en función de las densidades. ¿A qué es igual la diferencia de presiones? En función de las densidades del líquido que circula y del líquido manométrico. La segunda, en base a las velocidades que circulan en la parte ancha y en la parte angosta. Y la tercera, en base a la sección o área de la parte ancha y la parte angosta. Entonces, según los datos que tengamos, las preguntas, se aplican estas ecuaciones, que las hemos deducido. Bueno, principalmente hay que memorizar la ecuación de continuidad y la ecuación de Bernoulli. Un problema de aplicación que he copiado aquí es el siguiente. Dice, la cañería representada en la figura tiene una sección transversal A, 36 centímetros cuadrados, en la parte ancha, y B, igual 9 centímetros cuadrados en el estrechamiento. En régimen estacionario, cada 5 segundos salen de la misma 27 litros de agua. Calcular, inciso A, la velocidad en el estrechamiento. Inciso B, la diferencia de presión entre ambas secciones. Inciso C, la diferencia de alturas entre las columnas de mercurio en el tubo en U conectado debajo. He resaltado agua que circula por los puntos A y B, por el tubo principal. Y mercurio, que está pintado con azul en el tubo en U. Dijimos, es importante anotar los datos. Yo, para ganar tiempo, anoté los datos del problema. Área A, 36 centímetros cuadrados. Área B, 9 centímetros cuadrados. Y cada 5 segundos salen 27 litros de agua. Anoté esos datos que están aquí. Área A, 36 centímetros cuadrados, la parte ancha. Área B, en el estrechamiento, 9 centímetros cuadrados el área. Y dice que cada 5 segundos, están saliendo 27 litros de agua. La pregunta, inciso A, dice, ¿cuál es la velocidad en el estrechamiento? O sea, en el punto B. ¿Cuál es la velocidad en el punto B? B sub B, velocidad en el punto B. Inciso B, la diferencia de presiones entre ambas secciones y la altura, la diferencia de alturas entre las columnas del mercurio en el tubo en U. Entonces, inciso A,
es la velocidad. Inciso B, la diferencia de presiones. Inciso C, la altura H en el tubo en U que contiene mercurio. Eso es. También anoté, por si acaso, dos datos de densidad. Es agua y mercurio. Entonces, de tablas, la densidad del agua en el sistema sexagesimal es 1 gramo por centímetro cúbico. Y la densidad del mercurio es 13,6 gramos por centímetro cúbico. Estos son datos de tablas. Si no se acuerdan, lo calculan. Yo ya lo calculé y anoté. Estamos trabajando en el sistema sexagesimal, centímetros, centímetros, segundos y gramos sobre centímetro cúbico. Por tanto, los litros lo pasamos a centímetros cúbicos, multiplicando por un factor de conversión. Entonces, un litro, más bien lo voy a hacer mejor, un litro tiene 1000 centímetros cúbicos. Memorízalo. Bueno, y si no, igual lo consultan. Un litro. Litro con litro se simplifica y 27 por 1000, el volumen que pasa cada 5 segundos es de 27.000 centímetros cúbicos. Entonces, esos son los datos para este problema. Bien, vamos a la solución. Inciso A. La velocidad en el estrechamiento, es decir, la velocidad en B. La velocidad. Para eso podemos, como conocemos el volumen que pasa en 5 segundos, podemos calcular el caudal volumétrico. Entonces, de paso, recordamos aquí, recordamos que el caudal volumétrico Q sub B. Conceptualmente, el caudal volumétrico, como dijimos, es el volumen que pasa por la sección del tubo en la unidad de tiempo. El caudal volumétrico es el volumen que pasa por la sección del tubo en la unidad de tiempo. Voy a anotarlo en forma de fracción para que esté más clarito. De esta manera. Y de paso recordamos esto que es importante. El volumen, vamos a ampliar el tamaño de la letra. El volumen, el caudal volumétrico es la cantidad de volumen que pasa por la sección del tubo en la unidad de tiempo. Aquí. Entonces, el volumen, voy a anotarlo, el volumen, con un operador matemático que es delta. Delta volumen. Que pasa en un intervalo de tiempo. Delta tiempo. Esta es la definición en general de caudal volumétrico, el volumen que pasa por la sección del tubo en la unidad de tiempo. Eso es el caudal volumétrico. Y podríamos saberlo porque se conoce el volumen y el tiempo. Otra vez, entonces voy a reemplazarlo, aunque no es necesario directamente el volumen, son 27.000 litros, ¿no? Eso era. Perdón, 27.000 centímetros cúbicos en 5 segundos. Sería 27.000 entre 5. ¿Cuánto da? 27.000
540. 1400. 2400, digo. Gracias. Centímetros cúbicos por segundo. Este es un exponente, centímetros cúbicos. Por una parte, entonces, estamos recordando que el caudal volumétrico es el volumen que pasa por la sección del conducto, del ducto o la tubería en la unidad de tiempo. Esta es una pregunta del examen oral. Voy a preguntar, ¿qué es el caudal volumétrico? La respuesta es sencilla. Es el volumen en el numerador que pasa por la sección de la tubería en la unidad de tiempo. Por una parte. Por otra parte, vimos que el caudal volumétrico también es igual a área por velocidad. Sería área 1. No es área 1, es área A en este caso. Por velocidad A. Voy a ponerlo de esta forma para no confundir la velocidad con el volumen. Voy a anotarlo con minúscula aquí. Velocidad en... A ver, ¿cuál es la pregunta? Ah, en el deslizamiento. Velocidad en B. Entonces, esto es B. Y esto es B. Eso es. Vamos a anotarlo de esta manera para que esté más uniforme. El área en B. Esta es la expresión del caudal volumétrico. El caudal volumétrico, por supuesto, es el volumen que pasa por la sección del tubo en la unidad de tiempo, pero también es eso. El caudal se conoce. ¿Qué más? El área B se conoce. Es 9. Entonces se puede sacar la velocidad de aquí. Despejando velocidad B, será caudal sobre área. Caudal sobre área. Creo que no es necesario que lo despeje porque es muy simple. O sea, 5400 entre 9. ¿Cuánto da? 615. Muy bien. 600 centímetros por segundo. Esta es la solución del problema en el inciso A. Preguntaba la velocidad en el estrechamiento. La velocidad en el estrechamiento, o sea, la velocidad en el punto B. El estrechamiento es el punto B. La velocidad en el estrechamiento. Por consiguiente, hemos calculado con el volumen que sale en 5 segundos el caudal volumétrico y luego reemplazar en la fórmula de caudal volumétrico que es área por velocidad. Despegamos la velocidad, que será caudal sobre área, y sale eso. Esta es la solución, el inciso A. Inciso B. La diferencia de presiones entre ambas secciones. Para eso podemos aplicar la ecuación de Bernoulli. Entonces, siempre para aplicar la ecuación de Bernoulli
se marca un nivel de referencia. Ese nivel de referencia, si quieren, puede estar aquí en la parte de abajo, que puede ser aquí la referencia altura igual a 0. Pero lo más conveniente es dibujar el nivel de referencia que pase por algún punto. En este caso, como es horizontal, va a pasar por ambos puntos. Porque si hacemos pasar el nivel de referencia por A y B, esto es optativo, es decir, cada uno decide. Si hacemos eso, como nivel de referencia, altura igual a 0, entonces sacamos una ventaja. La altura A será 0, la altura B será 0. Además, cuando es horizontal, las alturas siempre serán las mismas. Siempre serán las mismas. Entonces, en la ecuación de Bernoulli, que hemos aplicado al punto A y B, la ecuación de Bernoulli, la presión en A más la presión dinámica en el punto A, más la presión hidrostática en el punto A, es igual a la presión en el punto B, más la presión dinámica en el punto B, más la presión estática en el punto B. No voy a pedir mucho bueno, en el examen oral no voy a pedir mucho la deducción porque no hay tiempo, tampoco las condiciones, pero sí les voy a preguntar, díganme la ecuación de Bernoulli. Ustedes tienen que decir, la ecuación de Bernoulli dice que la presión en A más 1/2 de la densidad por la velocidad en A al cuadrado, más la densidad por la gravedad por la altura en el punto A, es igual a lo mismo en el punto B. Presión en B más 1/2 de densidad por velocidad B al cuadrado más densidad, gravedad, altura B. Entonces, como ven, les estoy avisando las preguntas que voy a hacer en el examen de teoría. ¿Qué es el caudal volumétrico? El volumen que pasa por la unidad de tiempo. La ecuación de Bernoulli que expresa la conservación de energía es esa. Bien, entonces ya anotamos dónde, como expliqué, lo voy a bajar un poquito para que no esté muy pegado, donde la altura en A es igual a la altura en B. La altura en A es igual a la altura en B. Por tanto, son iguales. ¿Por qué? Porque es horizontal. La altura en el punto A es igual a la altura en el punto B para cualquier referencia. Por tanto, son iguales. Ahí. ¿Por qué? Porque es horizontal. O son horizontales. Entonces, si son iguales, puedo copiar la ecuación. Otra vez, entonces, estos términos serán semejantes porque las alturas son iguales y se van a simplificar. Se van a simplificar. Y luego despejamos la diferencia de presiones. Lo puedo despejar o directamente copiar, porque aquí ya está hecho. Va a salir esto. Esa será despejando la diferencia de presiones. Se conoce la densidad, es agua. Se conoce la velocidad en B. Faltaría calcular la velocidad en A. Calculamos la velocidad en el punto A. Calcular la velocidad en el punto A.
el caudal en el punto A o en el punto B es el mismo porque justamente de eso se trata la ecuación de continuidad. Despejando la velocidad en A, al igual que en el anterior caso, será igual entonces a caudal sobre área. Igual. Será el caudal volumétrico sobre el área. O sea, 5.400 sobre el área es 36. Despejando la velocidad en el punto A. Será el caudal volumétrico, que eran 5.400 centímetros sobre segundo, sobre el área. Bueno, para que esté más claro voy a anotarlo el quebrado en forma de fracción horizontal. $5.400 sobre el área que es 36. ¿Cuánto sale la velocidad en el punto A? $150, ingeniero. Gracias. 150 centímetros por segundo. Reemplazando valores. Tendríamos la reemplazando valores, tendremos la ecuación de continuidad, que es esta. Tendremos la diferencia de presiones. La densidad, estamos en el sistema sexagesimal. Agua, 1 gramo por centímetro cúbico. Velocidad B era 600 al cuadrado. Menos velocidad en A, 150 al cuadrado. Como está al cuadrado, centímetros sobre segundo de la velocidad, cuadrado. Esto es 600 al cuadrado, 150 al cuadrado. Haciendo operaciones, dará. Este es un exponente y este 2 también. Sale 168.750, ingeniero. Muy bien. Otra vez, por favor. 168.750. Gracias, ahora sí. Como estamos en el sistema sexagesimal, la presión es fuerza sobre área, será dinas sobre centímetro cuadrado. No, eso ustedes ya tienen que saber que la presión es fuerza sobre área, será dinas sobre centímetro cuadrado. ¿Un gramo sobre qué está? ¿Un gramo? Disculpe, ingeniero. 1 gramo sobre centímetro cúbico. Okay. Que también Gracias. sería cc o centímetro cúbico, que era lo mismo. Gracias, ingeniero. Cualquier pregunta, por favor, con toda confianza,
La clase es para ello, no. Cualquier pregunta, cualquier duda, con toda confianza, por supuesto, es mi deber aclarar. Si puedo y si no puedo, le pregunto al director de carrera y si no al decano, pero estamos para eso, para aclarar. Bien, esta es la solución del inciso B, la diferencia de presiones. Otra vez podemos analizar. Es positivo. Pero no es necesario ponerlo, pero lo pongo más. Es positivo. ¿Esto qué significa? Que la presión en A es mayor que la presión en B. Eso es. Y evidentemente lo dijimos que la presión en la parte ancha es mayor que la presión en la parte angosta. Por eso le empuja al líquido manométrico en la parte ancha y en la parte angosta se deja empujar. Claro que no es necesario ponerlo, pero bueno, lo dejo así. Entonces, hemos calculado la diferencia de presiones, como ven, aplicando la ecuación de Bernoulli al punto A y B. Se podría hacer como lo he hecho, o si no, directamente aplicando la fórmula que hemos deducido aquí, la ecuación 2. Cualquiera, no hay problema. Inciso C. La diferencia de alturas en las columnas de mercurio en el tubo en U, conectado debajo, o sea, H. Inciso C. La diferencia de alturas. Podríamos deducirlo, pero ya lo hicimos. Simplemente la ecuación que tiene H es la primera. Lo copiaremos directamente y despejamos H. Ya se conoce la diferencia de presiones. Ya se conoce. H. Despejando H. Otra vez, simplemente esto es ya netamente operación matemática, que es muy sencilla, despejar. Un término pasa de un miembro a otro a hacer la operación contraria. Aquí en el numerador está la diferencia de presiones, que ya lo conocemos, es un dato. Y en el denominador estaría la gravedad por diferencia de densidades. Por supuesto, menos H, porque es lo que estamos despejando. Entonces, se conocen los datos. Y se encuentra el valor de H. El valor de H. ¿Cuánto sale? 168.750 entre 980 entre 12,6. 13,66 centímetros. Eso es. ¿No sería 13,67 porque hay otros 6 después del... Sí, puede ser, ¿no? Digamos, solamente el primer criterio de tomar dos decimales porque uno puede seguir aumentando los decimales, entonces, pero no se preocupen. Tomaremos simplemente dos decimales, ya simplemente de criterio. ¿Qué exactitud queremos dar? Evidentemente, si queremos más exacto, sería eso. O tomamos un criterio, indique dos decimales sin redondear. O dos decimales redondeado. En ese caso sí sería 13,67. Pero no importa, eso lo dejamos ahí. Listo, Bien, ingeniero. ese es un problema que hemos resuelto. ¿Alguna pregunta en general sobre este problema? Primero hemos visto que es un medidor de Venturi. Hemos anotado los datos. Hemos llevado todo al sistema sexagesimal. Luego pide la velocidad y hemos sacado en base a la ecuación de el caudal volumétrico, porque tenemos esos datos,
y hemos despejado la velocidad en V. Luego, siempre, para la diferencia de presiones se aplica la ecuación de Bernoulli porque no hay otra que tenga diferencia de presiones. Se anotan las alturas. Como es horizontal, altura de A y altura B es la misma. Ahora, si no fuera horizontal, se pone la altura que corresponda, altura A y altura B. Simplemente la ecuación sería un poquito más larguita, nada más. Y no conocíamos la velocidad en el punto B, y de la forma similar al inciso hemos calculado la velocidad en el punto A. Y luego reemplazado en la fórmula que habíamos anotado de diferencia de presiones. Entonces, hemos sacado la diferencia de presiones. Y finalmente la altura con otra ecuación que también ya fue deducida, que indica la diferencia de presiones en función de la altura del mercurio en el tubo en U. Y hemos sacado eso. Bien, ese es un problema. Si no hay preguntas, pasamos a otro problemita. Problema número 2. Aquí está un tanque en el cual se practica un orificio. Un gran tanque, o el gran tanque de la figura, contiene agua. A es agua. Porque para tomar en cuenta la densidad, porque si es aceite, gasolina, petróleo, mercurio, es diferente. A una altura de 8 metros. La altura del piso al punto 2 es 8 metros. Y a 3 metros se practica un orificio. A 3 metros de altura un orificio. Calcular A, la velocidad con que sale el agua por el orificio, velocidad 1. B, el caudal másico. Y C, la distancia horizontal X, donde cae el chorro de agua. Bien, este es el problema. Bueno, se hace con la ecuación de Bernoulli. Una vez más, reitero que para aplicar la ecuación de Bernoulli, siempre se fija un nivel de referencia. Ese nivel de referencia podría estar, por ejemplo, bueno, de sentido común en el piso. Este sería el nivel de referencia H igual a 0. Donde la altura Y sub 2 sería 8 y Y sub 1 sería 3. Pero normalmente es más conveniente marcar el nivel de referencia por uno o dos puntos. En este caso, por ejemplo, el punto 1. Podríamos marcar que el nivel de referencia, que es optativo, es decir, cada uno lo define, que sea ese. Porque en este caso, si marcamos el nivel de referencia que pase por el punto 1, la altura 1 sería 0 y es un término menos que se simplifica y facilita las operaciones. Entonces dejaremos ese nivel de referencia. En la ecuación de Bernoulli entra la presión en 2 y la presión en 1. En este caso, la presión en 2 será la presión atmosférica porque está abierto a la atmósfera. Presión atmosférica. La presión en 1
inmediatamente cuando sale del tubo, también tenemos la presión atmosférica. O sea, las presiones son la atmosférica. Como dije, al poner el nivel de diferencia H0 por el punto 1, eso nos permite decir que la altura 1 es 0. Y por supuesto la altura 2, A, sería H. Y H es Y sub 2 menos Y sub 1. Y sub 2 es 8, Y sub 1 3, 8 menos 3, 5. 5 metros. Y algo más. Como es una altura de 8 metros de agua y el orificio practicado es de 2 centímetros, prácticamente la velocidad con que baja el punto 2 es despreciable. Se puede, para facilitar, pensar que la velocidad en el punto 2 es 0, prácticamente 0. Esas son las consideraciones que se hace en este caso. Esas son las consideraciones. Muy bien. Entonces, esto lo voy a bajar la ecuación porque si bajo esto se varía, así que mejor lo voy a gozar. ¿Ven? Varía, lo voy a gozar. Pero ya voy a repetir en todo caso las consideraciones al aplicar la ecuación de Bernoulli. Ya. Aplicamos la ecuación de Bernoulli. ¿Qué es esta? Que la hemos repetido ya varias veces. ¿Dónde? Ya las consideraciones. ¿Dónde? Dijimos, ahora, fíjense que no es horizontal. No es horizontal. Entonces, como el nivel de diferencia hemos marcado en el punto 1, la altura 1 será 0. La altura 1 es 0 porque ahí estamos marcando el nivel de referencia. La altura 2, por supuesto, no es 0. La altura 2, o sea, del nivel de referencia al punto 2, dijimos que dan los 5 centímetros. 8 menos 3, 5. Metros, perdón, 5 metros. Esas son las alturas. Las presiones. Presión en el punto 1 es la presión atmosférica. Voy a ponerlo con mayúscula. Presión atmosférica. Punto y coma. Presión en el punto 2 es la presión atmosférica. Porque está abierto a la atmósfera, el punto 2 es la atmosférica. La presión en el punto 2, inmediatamente que sale del gran tanque, otra vez la presión atmosférica. O sea, las presiones 1 y 2 son iguales a la presión atmosférica. Entonces, estamos anotando estas consideraciones. Y también la velocidad 2 prácticamente es despreciable porque es tan pequeño el orificio que no se va a notar la velocidad con que baja el nivel del fluido en el tanque grande. Prácticamente cero. Esto entonces anotamos aquí en la ecuación de Bernoulli estas consideraciones. Dijimos, presión 1 es la atmosférica. Presión 2 es la atmosférica. O sea, son iguales, por lo tanto se van a simplificar.
Presión 1 y presión 2 se van a simplificar porque son iguales. Altura 1 es 0. Altura 1 es 0. ¿Por qué? Porque por ahí hemos marcado el nivel de referencia. Altura 1 es 0. Y la velocidad con que desciende el nivel del líquido prácticamente es despreciable, también 0. Entonces, son estas las consideraciones que se están aclarando en este problema. Bueno, lo dejo ahí para que se sepa de dónde he salido. Ya lo notamos. Presión atmosférica se simplifica en el primer miembro con la presión atmosférica del segundo miembro. 0 por cualquier valor es 0. Este término también desaparece. 0 por un medio por densidad o 0 al cuadrado es 0. Esto también desaparece. Entonces ha quedado esto. Y de aquí se despeja la velocidad 1. También la densidad se va a simplificar porque hay densidad en el primer miembro y hay densidad en el segundo miembro. Se va a simplificar esa masa. Lo voy a copiar una vez más. Entonces la densidad se simplifica en el primero y en el segundo miembro. Ahora sí despejamos la velocidad 2. Perdón, la velocidad 1. 2 está dividiendo, pasa a multiplicar. Como es al cuadrado, tendríamos entonces la raíz cuadrada, velocidad de salida en el punto 1 es igual a la raíz cuadrada, porque como está al cuadrado, vamos a elevarlo al cuadrado de esto que en el segundo miembro, g por h, 2, g por h2, y 2 que estaba en el primer miembro dividiendo pasa a multiplicar. 2. Eso es. ¿Cuánto sale la velocidad 1 haciendo operaciones? 9,9. ¿Escucho? 9,9. Gracias. 9,9 metros por segundo. Esta es entonces la velocidad con que sale el agua por la tubería que está practicada con un diámetro de 2 centímetros. Esa es la solución. La velocidad de salida. Como ven, hemos aplicado la ecuación de Bernoulli al punto 2 y al punto 1. Y además echa las consideraciones pertinentes definiendo un nivel de referencia de altura 0. Eso era el inciso A. El inciso B, el caudal másico. Inciso B, caudal másico. Ya se sabe que el caudal másico es la masa que pasa por el tubo en la unidad de tiempo. El caudal másico es igual ¿a qué? A densidad por área por velocidad. Entonces tenemos aquí ya el caudal, lo voy a hacer copiar, pegar, ¿dónde está? ¿O lo hemos hecho? Era en la otra ecuación, creo.
Bueno. Este es el caudal volumétrico. El caudal másico es densidad por área por velocidad. Lo que pregunta es el caudal másico. Será eso. Pero como tenemos los datos en el punto 1, pondremos área 1 y velocidad 1. Caudal másico es un subíndice. Esta es la expresión del caudal másico. Sustituyendo caudal másico, la densidad es 1 gramo por centímetro cúbico. El área 1 es el diámetro es 2 centímetros. Ah, como es circular, aquí el área 1 será igual a pi por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado. Esa pi no me gusta mucho. Ya. Pi por r al cuadrado. Si el diámetro era de 2 centímetros, el radio será de 1. Podemos reemplazarlo o directamente calcularlo ahí. Densidad por área 1. Que es ese área. Lo pondremos aquí. Es el área 1, que es un subíndice. Por la velocidad 1, que es 9,9 metros por segundo. Son metros por segundo. Entonces aquí un detalle, si estamos en el sistema internacional, la densidad que tendrá que estar en el sistema internacional. ¿Ya? Aquí, la velocidad 1 está en el sistema internacional. Segundo error. La velocidad. ¿Cuánto era la velocidad? Esta era la velocidad. 9,9. Ese es. Entonces, un centímetro sería aquí el radio de 1 centímetro es 0,01 metro. Y la densidad sería 1000 kilogramos por metro cúbico. Hay que tomar en cuenta, por si acaso, las unidades porque estamos en el sistema internacional. Entonces, ahora sí será kilogramos por segundo. ¿Cuánto da la operación?
3,11. Es el caudal volumétrico. Caudal volumétrico. El caudal volumétrico, la fórmula es sencilla. Densidad por área por velocidad. El área normalmente es circular. Si no se conoce, con el radio o el diámetro se calcula, o en otros problemas lo dan como dato. La densidad, si es en el sistema internacional del agua, es 1000 kilogramos por metro cúbico. Y la velocidad que ya se calculó. Eso es. Finalmente, ¿qué más? La distancia. Horizontal X, donde cae. Esta distancia, ¿cuánto vale esta distancia X? Que está aquí. ¿Cuánto vale X? Esto se toma entonces como caída libre en el eje X y en el eje Y. Como un lanzamiento parabólico, porque evidentemente la trayectoria es parabólica. Entonces se lo toma de esa manera, como caída libre. En el eje X y en el eje Y. En el eje X, la velocidad 1 es la velocidad inicial. En el eje X. Aquí tenemos la velocidad 1 en el eje X, que sería esta. Esa es la velocidad en el eje X. En el eje Y, la velocidad inicial en el eje Y es 0. La velocidad inicial en Y es 0 porque no tiene componente. En el momento que sale, sale horizontal. Ahora ya cuando por gravedad empieza a caer, aquí en un punto como esta es la velocidad. Esta es la velocidad cuando ya estaríamos a medio camino. Esta es la velocidad. En este caso, ya tiene componente. Tiene una componente horizontal, que sería esta. Sería la velocidad en el eje X. La velocidad en el eje X. Y tendría una componente vertical aquí, que sería la velocidad en el eje Y. La velocidad en el eje Y. Pero en el momento inicial, la velocidad inicial en Y es 0. Ya cuando avanza un poquito, ya tiene componente. Entonces, se hace el cálculo en el eje X y en el eje Y. En el eje Y es un movimiento como caída libre con aceleración de la gravedad. Y en el eje X no hay aceleración. Entonces, tome en cuenta esto para calcular la distancia X, que se lo hace con movimiento parabólico. Hay fórmulas de cinemática que ustedes conocen, para que se acuerden, por ejemplo, entonces aquí diremos. En el eje vertical. En el eje vertical Y. En el eje vertical Y. De cinemática tenemos que Y es igual a velocidad inicial en el eje Y por tiempo más un medio de la aceleración, que es la gravedad, por tiempo al cuadrado. Entonces, esta es una ecuación de cinemática. Donde, como estoy indicando, la velocidad inicial en Y es 0. La velocidad inicial en Y es 0. Donde B sub Y es 0.
La velocidad en el eje Y es 0. Eso es. Entonces, si eso es 0, queda esta ecuación y con eso podemos calcular el tiempo de caída. Calculamos el tiempo de caída. El tiempo que tarda en llegar al piso. Será T. Tiempo igual. Como está al cuadrado, otra vez hay que sacar la raíz al despejar. Raíz. 2 está dividiendo, bueno, aquí tenemos una fracción, la raíz. Tenemos aquí una fracción. Sería 2 que está dividiendo pasa a multiplicar. 2 por Y. Y G que está multiplicando al tiempo pasa a dividir. Sería eso. ¿Cuánto vale Y? Es la altura de 3. Vemos que lo anotamos aquí. Dos por 3. Ese es el valor de Y. Y G, todo el mundo sabe que es 9,8. Ahí tenemos el tiempo de caída. ¿Cuánto sale? 1,01. 1,02 segundos. Segundos. 0,1. Gracias. 1,01 segundos. ¿No? Porque 3 es la altura aquí. Y1 es 3. ¿No? Y1 de altura es 3. 3. Bien. Entonces ya tenemos en el eje vertical. El tiempo. En el eje... Ingeniero, ¿sí? a mí el tiempo me salió 0.78. 0,78. ¿Alguno puede comprobar? Confirmo. A mí igual me sale 0.78. Muy bien. Ese es el tiempo. Ahora, en el eje horizontal. En el eje horizontal. X. Aquí será ya no Y, sino X. Velocidad v sub 0 X. Y la aceleración en X. No hay aceleración en el eje X. Es
uniformemente variado. Entonces, eso vamos a aclararlo enseguida. ¿Dónde? Lo haré con color azul. Donde la aceleración en X es 0. En el movimiento parabólico no hay aceleración en el eje horizontal. Es 0. Entonces, si eso es así, la aceleración en el eje X es 0. Entonces la ecuación... además, la velocidad en el eje X, es la velocidad con que está saliendo del gran tanque. O sea, es la velocidad 1. ¿Dónde está? Es esta. Es 1. No, eso es. Entonces, estas consideraciones que las estamos recordando, en el eje horizontal, en el movimiento parabólico, no hay aceleración. Aceleración X es 0. Y la velocidad en el punto 1, como estamos viendo aquí, es la velocidad en 1. La velocidad 1 que hemos calculado. Reemplazando eso en la ecuación, entonces este término desaparece. Y este es B sub 1. Bueno, vamos a anotarlo tal cual. Velocidad 1. Igual. Velocidad 1, 9,9 metros por segundo. El tiempo, 0,78 segundos. La distancia X, donde llega el chorro de agua en la parte, ¿cuánto da? 7.72. 7,72. Gracias, metros. Eso es. Entonces se ha calculado primeramente la velocidad con que sale el agua por el orificio practicado. Se ha calculado el caudal y finalmente la distancia X, donde cae el chorro de agua. Como ven, en dinámica de fluidos se aplican básicamente esas ecuaciones. La ecuación de Bernoulli, la ecuación de continuidad, y en algún caso caudal másico o caudal volumétrico según los casos. No hay más. Eso es. ¿Alguna pregunta? Todo claro, Inge. Muy bien, gracias. Juan, decirles además que el segundo examen parcial solamente es de estos dos temas: hidrostática e hidrodinámica. Vayan escribiendo el libro, el segundo libro que presentan de aquí a, hoy es 14, el 23. Tienen que presentar el sábado 23. No esperen el último momento, vayan haciendo el libro. Es importante porque eso les ayuda en su formación profesional. Vale 10 puntos del examen parcial. El examen de teoría, que es de hidrostática, hidrodinámica, y los principios
del sexto al décimo, estudia muy bien los principios, serán del 25, en la semana del 25 y 26 en el caso de ustedes, 26 y 28 de enero. El 26 va a dar el examen oral el grupo G1 y el 28 el grupo SA. Alguien me sugirió, no sé si en este grupo o en otro grupo, de que para que no estén todos ahí esperando a ver cuándo le tocan, entonces vamos a organizarnos. Esto lo voy a pasar por escrito también. El 26 dará examen el grupo G1 y el 28 el grupo SA. De aquí a 15 días el examen oral. Entre tanto, la próxima semana tenemos 2 clases más para seguir haciendo problemas de hidrostática y de hidrodinámica. Y el examen de problemas será el sábado 30. Va a ser multigrupo. Todos los grupos van a dar a la misma hora y el mismo examen para que no hayan algunas quejas, porque alguien se me ha quejado. ¿Por qué del otro grupo es más fácil que mi grupo? Bueno, en realidad yo tomo un criterio, por ejemplo, en las 3 filas, péndulo simple o de sorte o ondas, que toma ese criterio, más o menos hacer, qué sé yo, ecuánime. Pero no falta alguien que se queja, dice, el otro era más fácil. Además, algunos entran al primer examen y ya saben, pero no importa, no hay problema de eso. Así que el 30 va a ser el examen de problemas. Entonces, recuerden, la meta es 90 por 90. Tengo 2 noticias, una buena y otra mala. ¿Cuál quieren saber primero? La mala. La mala. No, técnicamente siempre es mejor escuchar la buena noticia. Siempre. Porque si escucho la mala, ya estoy triste, decepcionado, ya no me interesa la buena. Siempre es mejor conveniente escuchar la buena noticia. La buena noticia es que los 48 estudiantes presentes en esta clase van a aprobar esta materia con buena nota. Esa es la buena noticia. Y a mí, por supuesto, me alegra. Bien, eso es. ¿Alguna pregunta más? La mala Y la mala. Es La mala demasiado noticia bueno. es que nuestro equipo Oriente Petrolero otra vez está haciendo malas contrataciones. Qué Ojalá bien. No, mentira. Por favor. ¿Cuándo? Ni contrataciones están haciendo. Ojalá que mejore porque otra vez va a ser colero, ¿no? Pero esa es la mala noticia. Contratando Ojalá no contraten a Arce. falta que lo contraten a Arce, están contratando a todos los viejitos, a Mojica, al Negro Castillo. Han sido excelentes jugadores hace 15 años. Hace 15 años. Y creo que Blooming lo quiere traer a Centeno de Businessman, que creo que tiene 45 años. Esa es la mala noticia. Pero bueno, seamos optimistas, jóvenes. Bueno, nada más. Nos vemos mañana en el laboratorio. Que Dios los bendiga. Jóvenes, por favor, cuídense. La pandemia está complicada. Yo también me estoy cuidando. Salgo lo mínimo posible. Solamente salgo a cobrar. Entonces, nos cuidaremos, jóvenes. Que Dios los bendiga. Nos vemos mañana en el laboratorio. Adiós. Hasta luego, igualmente.